somos dominantes y si somos confiados o si sencillamente no servimos para nada, si aportamos valor o no aportamos valor, cuáles son las herramientas prácticas para que la adaptación sea un juguete más de nuestra artillería. El ser humano utiliza todas estas herramientas porque se ha adaptado a ellas y ha tenido una mentalidad suficientemente agresiva y llena de hambre, la cual la está llenando con el conocimiento. A más tiempo se pase en algo desconocido, más empieza a ser conocido para el hombre. Prueba y error, amigos. Les invito ciertamente a mantener la prueba y el error, porque cuando prueban y fallan, sabrán exactamente que falla y nunca volverán a intentarlo. De esta manera es como una persona, sin ser realmente un profesional, actúa como un profesional en una situación de riesgo. Siéntete que estás en una situación de riesgo, busca la adrenalina en ti, busca algo que sea realmente desafiante. Es el hecho de reflexionar esos momentos en los que estamos tanto acá como acá. La empatía es una de las cosas más fundamentales que pueden hacer, porque precisamente eso es lo que te va a llevar a ganarte el corazón del pueblo. La adaptabilidad es tan necesaria como el aire, donde se puede seguir aprendiendo y no solo aprendiendo, sino conociendo al adversario. El adversario es aquella persona que se define como oponente, pero el oponente puede estar en la misma carne. Y más allá de la carne que podamos concluir, más allá del pensamiento icónico que se pueda tener en algún momento esperado o no esperado, y no necesariamente, el éxito rotundo se mide por el mismo. Hay un concepto importante cada que llegamos a un lugar. Es el lugar que define si somos dominantes y si somos confiados o si sencillamente no servimos para nada, si aportamos valor o no aportamos valor. El problema aquí y la conclusión como resultado es cómo podemos adaptarnos a un entorno y cómo éste se puede adaptar a nosotros. Si nosotros nos adaptamos a algo, ¿este se adaptará a nosotros? ¿O no es necesario adaptarnos a algo para que este mismo se adapte a nosotros? ¿Cuáles son las herramientas prácticas para que la adaptación sea un juguete más de nuestra artillería? ¿Qué tal, amigos? Hemos vuelto una semana más, pero todo es con la finalidad y el objetivo de que tú te conviertas en la persona que quieres ser. Existencialmente, puede que hayan miles de copias de ti en el universo y de estas podemos tomar en cuenta y tener el ideal completamente correcto de que estas ya han alcanzado tus deseos, ya han alcanzado tus objetivos e incluso puede aclararse y tenerse en cuenta que ya han llegado a niveles aún superiores, niveles que tú nunca has pensado. ¿Y qué? ¿Por qué te comento esto? Te preguntarás en este momento. Es por la única razón de que si puedes extrapolar un poco tus pensamientos, alcanzarás esa misma red dimensional y atraerás todos los beneficios, todas las herramientas y todo aquello que ellos ya han hecho antes para lograr las cosas. Así que bien, el día de hoy, como comentaba Wonder, vamos a hablar de la adaptabilidad y esta misma, ¿de dónde viene? ¿Por qué yace en el ser? Bueno, he de comentarles primeramente algunos de los estudios más relevantes de los últimos 50 años en los cuales podemos ver y analizar el hecho intrínseco de que el ser humano no ha sobrevivido principalmente porque sea el más fuerte, no ha sobrevivido principalmente porque sea el más veloz, ni mucho menos el más inteligente, aunque claramente sí por su razonamiento, ha sobrevivido por su capacidad indispensable de adaptarse. Debe ser también por el aspecto y el prospecto inteligente de que éste se ha adaptado a miles de formas y diferentes temperaturas. El hombre ha estado en desiertos, el hombre ha estado en la Antártida, el hombre ha estado a miles de temperaturas diferentes y ha seguido adaptándose, ha logrado crear ropas, ha logrado crear lugares donde resguardarse a él y a su familia. Más importante que esto, ha logrado adoctrinar incluso a seres de la naturaleza para que le acompañen. Podemos ver el caso de los caballos, los perros, canguros y demás seres mágicos como los camellos que pueden hacer tus cargas más fáciles. El ser humano no solo utiliza su razonamiento por el hecho intrínseco de que haya nacido dentro de sí, el ser humano utiliza todas estas herramientas porque se ha adaptado a ellas y ha tenido una mentalidad suficientemente agresiva y llena de hambre, la cual la está llenando con el conocimiento. Así que el día de hoy no venimos a mostrarte un concepto nuevo, el día de hoy no venimos a mostrar algo que tú no conozcas y que te sea difícil de entender. Es algo que ya sentí. En algún momento de tu vida seguramente te has adaptado en alguna situación, en algún entorno que estaba realmente complejo. Seguramente ha llegado a ti el hecho intrínseco de pensar: debería irme de aquí, este no es un buen lugar, no me siento cómodo. Pero como has tenido la obligación, el derecho y el deber de estar ahí, te has adaptado e incluso puede ser que hayas adquirido habilidades nuevas, que hayas adquirido relaciones más intrínsecas y seguras. De esta manera también podemos entender que a más tiempo se
pase en algo desconocido, más empieza a ser conocido para el hombre. Así que lo que les vengo a invitar el día de hoy es aventúrense en lo desconocido, salgan de su zona de confort. Y si bien en estudios psicológicos podemos darnos cuenta que hay diferentes estilos de personalidad, los cuales algunos se adaptan dentro de su zona de confort, esto es para los débiles, esto es para las personas que no tienen suficiente fuerza de voluntad para alcanzar los objetivos que tienen enfrente suyo. Ustedes, el día de hoy, lo que les recomiendo y deberían hacer es salir de una vez. Y sí, sé, entiendo perfectamente que ustedes en este momento puede que no tengan ni el tiempo ni los recursos para salirse de esta zona de confort, pero lo más importante que deben hacer es pensar cuáles son sus objetivos. Si no son importantes, váyanse a otro lugar, entreténganse. Esas personas que solamente ven Netflix, esas personas que solamente se la pasan jugando a los videojuegos, ve y hazlo, es divertido, es refrescante y no te demanda ningún tipo de creatividad, ni personalidad, ni conocimiento. Pero si crees y necesitas por ti, para los tuyos mejorar, quédate viendo este contenido, porque ahora vamos a desglosar aún más las técnicas de la adaptabilidad, vamos a desglosar aún más todas las formas en las cuales esta misma puede ser usada para obtener las cosas, y más importante que esto, que sepas cómo enseñar a otros a conseguirlas, porque así como hablaba de la adaptabilidad en tiempos antiguos, también he de hablar de la adaptabilidad en los tiempos presentes. Hoy en día mandamos a nuestros hijos a las escuelas, hoy en día esperamos que allí sea donde los eduquen y los vuelvan personas del bien, pero más importante que esto es una vida, amigos, es una vida. No es un juguete, no es una mascota, que también es una vida, pero es algo más importante, porque es algo tuyo. Así que no simplemente puedes esperar que mandan a tus hijos, mandan a tus primos, mandan a tus hermanos a un lugar, allí los eduquen y los vuelvan personas del bien. Esto yace en el hecho de la casa, esto yace en el hecho del lugar en el que se crían las personas, y obviamente en el lugar donde pasarán más tiempo será en sus hogares. Así que amigos, piensen correctamente cómo van a criar a sus hijos, piensen correctamente el contenido que estos están consumiendo, porque esto es lo que los va a criar, esto es lo que los va a volver personas del bien o del mal, o incluso del nihilismo. Pero ciertamente en su hogar es donde más les importa, escúchenlos. Yo sé que es completamente interesante y completamente retorcido decir que una persona que está completamente ocupada debe dedicar su tiempo a mostrarlo y a dedicarlo a otras personas, por más que éstas sean personas importantes. Ciertamente es correcto afirmar también que todo el mundo debe tener dentro de sí la necesidad de crecer y de superarse a sí mismo por sí solo, pero estamos hablando de niños en este momento. Lo que debemos hacer es criarlos con correctos conceptos, es criarlos con los valores necesarios para alcanzar un puesto álgido en la sociedad, y más importante que esto, nunca debemos cortar sus alas diciéndoles que deben hacer esto y que las otras cosas están mal. Debemos guiarlos por el camino, debemos darles opciones, y de esta misma manera es como vamos a poder hacerlos crecer y convertirlos en personas que puedan defenderse por sí mismos. ¿Por qué hablo de los hijos? Si este video no se trata de los hijos. Bueno, es por el hecho intrínseco de que quiero que ustedes, mis amigos, no cometan los errores que han cometido con ustedes, porque ciertamente les puedo asegurar que si no se encuentran en el lugar en la vida en la que ustedes creen que deberían estar, es simplemente por la crianza que ha sido dada, es simplemente por los recursos, la sugestión y todo aquello que ha sido relacionado con ustedes en el momento en el que iban creciendo. Así que bien, estimados, ahora que ya hemos solucionado el problema con los pequeños, vamos a solucionar el problema de las personas grandes. La adaptabilidad yace en el hecho de esforzarse y de crear. Van a tener completamente a su disposición todo lo necesario para adquirir la adaptabilidad en cualquier momento y en cualquier lugar. Se llama la actuación, amigos. Y sí, suena divertido, siempre son conceptos bastante fáciles, pero realmente con la actuación ustedes lograrán cualquier cosa en esta vida. Si quieres sentirte Superman, solamente tienes que imaginarlo, actúalo el suficientemente tiempo, ciertamente en el momento en el que te lo creas, ciertamente en el momento en el que empieces a visualizarte de la forma correcta, como hablábamos en los vídeos anteriores. Así que bien, de esta manera es como ustedes sabrán cuándo están haciendo bien las cosas y cuándo las están haciendo mal, con la actuación, amigos. Si ustedes se creen el suficiente tiempo que hablan inglés, empezarán a hablar inglés. Pueden jugar con esto ahora mismo. En un estudio del 1999 nos dimos cuenta que las personas que actuaban, que estaban haciendo una labor, desarrollaban las habilidades intrínsecas de esa labor. Podemos verlo en el tema de los bomberos. Tenemos agua y un incendio. ¿Qué se supone que deben hacer? Primero que todo, asegurar la zona, ver que no haya nadie allí. De la siguiente manera, tienen que resguardarse a sí mismos las personas que estaban allí, y de la siguiente manera van a ser transferidos a un lugar seguro para que las fuerzas reales puedan combatir ese mal, y ese mal es el fuego, amigos. ¿Cómo vamos a combatir el fuego? Se piensa que realmente solo debe echársele agua, pero no, amigos. Si a unas grandes temperaturas se le echan agua, esta agua será evaporada automáticamente y muy rápidamente, y lo que pasará será que se hará el incendio aún más grande. Estas mismas cosas se pueden pensar en el momento en el que se prueba y error, amigos. Les invito ciertamente a mantener la prueba y el error, porque cuando prueban y fallan, sabrán exactamente que falla y nunca volverán a intentarlo. Así que de esta manera, con prueba y error, y actuando que son ustedes los bomberos, sabrán que lo que deben hacer es crear un compuesto que realmente apague el fuego.
Pueden crear un pequeño fuego simulado y empezar a tirar diferentes cosas. Tírenlo con sal, tírenlo con azúcar, empiecen a mezclarlo con diferentes cosas hasta que de verdad se vea apaciguado. De esta manera es como una persona, sin ser realmente un profesional, actúa como un profesional en una situación de riesgo. Siéntete que estás en una situación de riesgo, busca la adrenalina en ti, busca algo que sea realmente desafiante, porque si buscas algo simple, si buscas algo mediano, no conseguirás resultados. Busca algo que sea realmente desafiante para ti, algo realmente complejo, incluso imposible, y verás cómo mejoras con la actuación, con la aceptación, con la búsqueda y con una adrenalina constante del pensamiento serio, y es como lograr realmente adaptarte a cualquier lugar. De esta manera es como podemos pasar al siguiente concepto que nos abordará Wonder, que será sobre esta adaptabilidad como una herramienta, esta adaptabilidad como un estirpe que debes usar o que no debes usar según que las situaciones, y todo lo que tenga que ver con la personificación del bien o del mal. Siendo la adaptación no solo a los entornos, sino también la adaptación a la mente, cuando nacen a raíz de un pensamiento que se canaliza en una acción, que luego se canaliza en un hábito y luego se canaliza en un objetivo. En un contexto práctico y general sobre la adaptación, estamos hablando que la adaptación es una herramienta, sí, pero para conseguir la adaptación hay que tener ciertas herramientas. En el capítulo anterior hablábamos sobre la dimensión, hablábamos sobre la confianza, sobre la actitud y ese último factor que es la dominancia, el hecho práctico de dominar un entorno que nos lleva a tomar el control de él mismo. Entonces, después de esto podemos ¿qué? Aprender a adaptarnos en cualquier situación y en cualquier lugar. Entonces, ¿cuándo conseguimos adaptarnos a un lugar? Cuando tenemos la actitud suficiente y llegamos a la escala de sentirnos confiados, ¿sí? Cuando nos sentimos confiados en un entorno, nos adaptamos. Y no necesariamente por las críticas o las opiniones de los demás, sino que porque esa confianza nos lleva a ¿qué? A vernos superiores por los demás, pero a vernos superiores por los demás de una manera sana. Y ahí es donde los demás nos van a escoger a nosotros como líder y nos van a hacer una persona dominante y tener el control. Pero cuando nos sentimos confiados, en ese momento tenemos la capacidad 100% de adaptarnos a cualquier entorno o a cualquier situación. Entonces ahí es cuando tenemos la adaptación como herramienta, que la misma refiere a una capacidad en un sistema en conjunto que tiene nuestro cuerpo y nuestra mente para adaptarse y sentirse confiado en una situación en concreto. Obviamente hay que trabajar en áreas y aspectos diferentes, y lo que yo quiero es adaptarme en diferentes situaciones y en diferentes contextos que aún no manejo. Si estoy acostumbrado a adaptarme en bibliotecas, no puedo pretender que de la noche a la mañana esa misma confianza que siento en ese terreno y en ese ámbito puedo sentirlo en una academia de finanzas o quizá algo más veraz, ¿vale? Esa adaptación intrínseca se puede trasladar ¿a qué? A una adaptación biológica, que es precisamente uno de los actos que más curiosidad traen después de esto, porque cuando el cuerpo y la mente se sienten adaptados precisamente a ese entorno, a esa situación de prospectos, pues llegamos a una adaptación biológica, que es cuando el cuerpo y la mente interfieren en esta adaptación en los entornos y en las situaciones como un hábito, y es precisamente a ese punto al que quiero llegar, cuando la adaptación a los entornos o a las situaciones se vuelven un hábito, es decir, se vuelven una presencia en mi cuerpo y en mi mente, y esa presencia se refleja en los entornos a los que me allego, pues precisamente es una adaptación biológica que obtengo y ya hace parte de mi artillería. Pero como les mencioné, antes de obtener esa adaptación maravillosa que nos va a llegar a poner en los grandes pedestales mundiales, pues hay que conseguirla a través de una cierta sección de herramientas prácticas que nos permiten precisamente adaptarnos. Y precisamente ahí es donde recapitulo al sistema de proyectos de nuestras vidas. El hecho de tener un proyecto, el hecho de alguna u otra forma sentirme que estoy trabajando en algo, es lo que me va a dar esa confianza necesaria desde el principio, en una confianza en el prospecto propio, ¿sí? Cuando a raíz de esa confianza en el prospecto propio, sobre todos los estillazos de mentira o verdad que traiga el mundo para conmigo, pues ahí es donde la adaptación se hace mucho más fácil. Cuando realmente creo en mí, pero creo en mí porque estoy trabajando en algo,
porque hay algo que me dice, estás haciendo las cosas bien o mal, pero las estás haciendo, y eso me lleva a creer que en algún momento las cosas pueden salir bien y adaptarnos a un entorno social, adaptarnos a una gestión de proyectos, adaptarnos hasta un cambio climático. No necesariamente tiene que ser la gran cosa. El hecho es que consigamos hacer esta adaptación a los diferentes entornos, aspectos y prospectos de una manera continua, que lo que me lleva a mí es esta repetición a formarla en un hábito que me permita a mí que la herramienta de la adaptación se convierta realmente en eso, en algo que está en mis venas día tras día. Y dando esto y la maravillosa retroalimentación del mismo, esto se convierte para mí en un tipo de educación que, como les dije, siendo repetitivo, se convierte en un hábito veraz, que lo que me permite a mí es educarme día tras día sobre esto y educar con ese ejemplo a las demás personas. Y con eso me gano la confianza en esos entornos y luego me llevo, ¿sí?, el título de dominante. Y el control total, que cuando tengo el control total en un entorno, va a ser para mí muchísimo más fácil el hecho de adaptarme a nuevos entornos. ¿Por qué? Porque lo manejo todo y manejo todas las áreas. Entonces sabemos que cuando hacemos un patrón repetitivo se forja en un hábito. Ese hábito se conforma en una confianza personal que le doy al entorno. Eso me da a mí una templanza y una presencia a la hora de generar cualquier proyecto, cualquier negocio, cualquier charla. Mi presencia se va a ver dictada por mis palabras, por cómo me expreso, por cómo me visto y por cómo concluyo las situaciones. ¿Esto qué me permite a mí? Una apertura al cambio que cuando yo quiera hacer un cambio realmente y llegue a esa posición de dominancia, no solo psicosocial, sino económica, poderosa, física, en los entornos, y controle absolutamente todas las áreas una por una, pues ahí es cuando voy a llegar a una apertura de cambio. Y si yo quiero erradicar un cambio global, y si yo quiero erradicar un cambio que simplifique no solo lo que yo quiero, sino una transformación veraz en cada uno de los prospectos y aspectos que quiero mejorar a raíz de las situaciones que se contemplan en los entornos en los que me familiarizo, y no solo familiarizo, sino que domino además, o por lo menos estoy en esa posición de confianza y me siento en la confianza necesaria y útil de poder generar esos cambios radicales. Pues esa precisamente adaptación que ya hice anteriormente me permite proponer esos cambios que me van a llevar a mí a obtener no solo la aprobación del pueblo, sino que mucho más allá, me va a obtener, ¿sí?, más ranking y me va a llevar a obtener muchísimo más respeto, que al final se convierte en reputación. Entonces al final no es solo la apertura al cambio, al final es una flexibilidad que me permite esa situación y ese control en el que la persona o las personas confían en ti. Siempre quiero resaltar algo, y es con algo que hemos empezado desde el principio de la temporada 1, y es el acto de sacar ese espacio de resiliencia. ¿Para qué? Para precisamente profundizar, ¿sí? Porque por muy alto que estemos en la cima, no hay que olvidar el hecho intrínseco e importante y honesto con nuestro propio cerebro y carne, que es el hecho de reflexionar esos momentos en los que estamos tanto acá como acá, ¿vale? Para mirar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Siempre, por muy arriba que estemos, la empatía es una de las cosas más fundamentales que pueden hacer, porque precisamente eso es lo que te va a llevar a ganarte el corazón del pueblo. Desarrollar este tipo de estrategias para de alguna u otra forma mejorar la precisión y la presión, ojo al caso, que te da, ¿sí?, que te da el entorno, porque el entorno te da una presión y tú contrarrestas esa presión con una precisión de actos que lo que hace es mejorar cualquier tipo de cambio benigno que se genere en la vida cotidiana. Queremos que de alguna u otra forma tu crecimiento personal sea eso, espontáneo, gracias a que has construido una barrera y gracias a que has construido un camino de herramientas, ¿sí? Desde ya y desde el capítulo anterior te hemos dado hasta el día de hoy herramientas necesarias te sirven para llegar a ese entorno y ser el líder. Y si no ser el líder, por lo menos ser esa persona que no se conforma siendo un mediocre y que su opinión vale completamente. La adaptabilidad es tan necesaria como el aire, porque ¿de qué sirve mi vida
si no soy capaz de ser importante donde llego? La presencia de alguna u otra forma forja camino y el camino forja presencia y la presencia es el prospecto que queremos construir. Esto es Wonderland y usted ha estado aquí el día de hoy. Recuerde que usted estuvo en Wonderland con Wunder y Angeli. Esto ha sido todo por hoy. Espero verlos en un próximo video. Hasta la próxima. Los logros y los objetivos que se pueden obtener a raíz de un análisis mismo de la misma conciencia. A raíz de esto, ¿cómo podría ser un análisis más allá de lo exterior, benigno o maligno para las acciones propias y originarias? Y no solamente es el hecho intrínseco de analizar, mirar, visualizar y observar, es el hecho de utilizar todos tus sentidos, incluso aquellos que aún no has descubierto, para mirar y organizar correctamente todas estas cosas que no están bien. Me lleva a mí a meditar sobre las malas decisiones que he tomado. A raíz de este arrepentimiento fortalezco una relación conmigo mismo que me compromete con las acciones correctas y la educación benigna que yace a partir de ese momento.